Buenas noches con todas y todos. Es muy grato estar con ustedes en esa noche en conmemoración al Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre. Desde el Foro de Defensa por la Salud Mental en el Ecuador, una cordial bienvenida a nuestro evento de hoy en la noche, que quiere reflexionar sobre los límites todavía tan tenues en nuestros países entre el cuidado y la violación de derechos humanos en los tratamientos, se supone, tratamientos de salud mental. Para eso vamos a también hacer un homenaje a Luis Huachalá, un compañero que entró al Hospital Julián Lara en el año 2004 y su mamá nunca más, su familia nunca más lo volvió a ver. Es un hecho por el cual el Ecuador está ese año, ya llegó a la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos y vamos a estar comentando sobre el caso, pero también escuchando algunas voces de testimonios desde otras latitudes de América Latina. Nos queremos traer una reflexión desde la voz de la mamá de Luis Huachalá, también desde nuestra compañera Olivia Cano, que nos va a hablar desde su experiencia con ese sistema conservador biomédico de salud mental en Paraguay. Vamos a estar hablando con el doctor Efraín Guerrero, abogado, uno de los abogados del caso, Huachalá versus Ecuador, desde su experiencia como abogado, su visión sobre el caso y también, pero también sobre el sistema de salud mental en el Ecuador. Y vamos a hablar también con una compañera muy querida, Cecilia Guillén, que nos acompaña desde México, abogada también, secretaria de la esfera, y nos va a acompañar justamente para comentar desde su experiencia en la lucha por los derechos humanos de las personas de la diversidad psicosocial. Ese es un tema que nos convoca el día de hoy. Desde el Foro por la Defensa de Salud Mental en el Ecuador nos pronunciamos y queremos manifestar nuestra preocupación en el Día Internacional de los Derechos Humanos por la situación de las personas que son diversas psicosocialmente en el Ecuador y en Latinoamérica. El sistema de salud mental en el Ecuador, al contrario de lo que afirma el Ministerio de Salud del país, está en un proceso muy preocupante en que se vulneran derechos sistemáticamente. Se han cambiado el nombre de las instituciones. Sin embargo, desde el caso de Luis Huachalá, que es de 2004, el sistema, según los organismos internacionales de derechos humanos, no cambió desde el sistema biológico, desde el sistema opresor, segregador, vulnerador de derechos humanos, que utiliza medios como la contención mecánica, como la contención química, que aísla a las personas, ¿no? Todas estas son formas equiparables a la tortura, a los malos tratos y a los tratos degradantes según los organismos internacionales de derechos humanos. En los últimos años, 2019 y 2020, el Ecuador tuvo observaciones de los organismos internacionales justamente confirmando que todavía no estamos en un estado en que el sistema de salud mental sea compatible con los derechos humanos de los usuarios y siquiera hace un programa efectivo de prevención para promover la salud mental. Entonces, sobre todos esos temas vamos a conversar en esa noche, desde la experiencia profesional y desde nuestra experiencia de ciudadanos
en ese país, ¿no? En el Ecuador. Comparar eso con las experiencias de las compañeras que nos vienen a comentar desde México y desde Paraguay. Para introducir un poco el tema, vamos a pasar un video sobre el caso, entendiendo que no toda la gente conoce el caso de Luis, para que podamos conocer un poco mejor los hechos y después partimos ya con nuestros compañeros de esa noche. ¿Ya? Muchas gracias. Rosario Chimbo Jarro, nací en Gualaquiza, parroquia Rosario, Morona, Santiago. Tengo 64 años. Yo vendo confites en la calle, negocio informal. Tengo mis gallinitas, mis conejitos, así ya cuando están grandes les aviso, me compran y con eso es lo que sostengo yo para mi comida y para ir a buscar a mi hijo. Yo vendía las rositas antes en Amazonas y República, pero lamentablemente ya me quitaron esa esquina. He vendido alrededor de 40 años y ahora recientemente ya no puedo vender. Vino el carro del municipio, me fueron quitando y ya no pude yo recuperar. Me dijeron que pasado de las 8 de la noche puedo yo vender. Imagínense cómo yo voy a vender pasado a las 8 de la noche en la edad que tengo y de noche, ¿qué horas voy a llegar yo a mi casa? Y mi hijo era tan bueno, el único hijo que era bueno, cariñoso con su mamá, con su papá, con sus sobrinos. Él se llevaba bien con sus hermanas, era bien bueno mi hijo. Y yo le fui a dejar a mi hijo en el hospital Julio Endara el 10 de enero del 2004. Y yo le interné ahí porque mi hijo sufría de epiléptico. Y le dejé ahí, me fui el 12 de enero, ya no le encontré yo a mi hijo, ya no le volví a encontrar hasta el día de hoy. Me dijeron que mi hijo estaba sedado, que estaba en la peluquería. Yo me fui a buscar en la peluquería, salí a buscar todo alrededor del hospital. Me mandaron que vaya a ver en donde desgranan maíz. No estaba mi hijo, no asomaba mi hijo por ningún lado del hospital. Y de ahí me dijeron, la doctora se puso molesta porque ella era estaba hablando por teléfono, se puso molesta, dijo que por ahí ha de estar entre los otros pacientes. Pero yo le dije, doctora, por favor, mi hijo no está. Yo ya le busco todo, pero no está. Yo le fui a ver en la peluquería y no estaba mi hijo ahí. La cama de él, donde yo le dejé, estaba intacta como que no hubiese dormido él. El caso de la desaparición forzada de Luis Huachalá, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos tuvo la posibilidad de generar un precedente cuando se aplicó un habeas corpus como primera vez a una persona que no estaba detenida, sino una persona que fue ingresada a un hospital psiquiátrico y que no aparecía. Esto consideramos que fue un buen precedente judicial para también tener como un buen recurso para en caso de personas que han quedado en alguna institución estatal. Yo lo que quiero es saber la verdad. ¿Por qué? Porque así van a pasar muchas personas como yo, como mi familia sufre, como yo sufro. Muchas personas, muchas madres van a pasar como yo estoy pasando ahorita. Entonces eso yo no quería, no quiero yo eso que pase. Yo cuántas veces les ruego así por medios de canales que por favor que me den a mi hijo, más que sea en una funda, más que sea un pedazo, pero que sea de mi hijo. Yo quiero verle a mi hijo,
para los días que voy a tener yo, pero quiero verle a mi hijo. Muy bien. Como hemos podido ver, eh, hace 16 años que Luis Fernando y su familia son víctimas de la desidia del Estado ecuatoriano, y es una situación que a veces faltan palabras para calificar, ¿no? Eh, Vamos a estar comentando, esa es la voz que tenemos ahora, que es la voz de la mamá de Luis Fernando. Vamos a estar hablando más adelante un poco más sobre el caso. Por el momento, en honor al tiempo y a la generosidad de Olivia Cano de estar con nosotros, aún con tanta diferencia de horario, vamos a empezar por escuchar a nuestra compañera, una antropóloga que tuvo el valor de escribir un ensayo autoetnográfico de una paciente internada en el Hospital Psiquiátrico de Asunción, Paraguay. Olivia tiene, bueno, esa es su tesis, ¿no? Y el artículo que escribió en base a eso me tiene bastante emocionada, bastante conmovido. Olivia, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche, por la generosidad de estar aquí con nosotros y nosotros. Yo quiero comenzar para darte la palabra con una parte de tu texto que me encantó. Es un texto que al mismo tiempo es increíblemente bien escrito y que es algo tan fuerte, tan verdadero. Voy a leer una partecita y voy a pedir que nos comentes, ¿ok? Sí. Aquí dices así: lo que pasa es que una pierde todo al ser internada allí. Se pierde la dignidad, se pierde el sentido, se pierde la razón, y entre todo lo que se pierden los derechos. Derechos que la mayoría de los pacientes desconocemos totalmente. Resulta así que, como paciente psiquiátrica, tenía derechos y no los sabía. Y así, siendo una paciente que ignoraba que tiene derechos, de tantos reingresos al neuropsiquiátrico, me convertí en una paciente institucionalizada. Y a pesar de ese acostumbramiento a la institución, una no deja de darse cuenta de que se está viviendo en el infierno. Esas palabras me han tocado así profundamente el alma. Yo quería preguntarte, Olivia, de tu experiencia, esa experiencia que se esencia, ¿no? Que es algo que se ve también en la historia en la historia de Luis Fernando. De esta experiencia y de las luchas que han venido después de eso, ¿qué rescatas, qué nos gustaría destacar de ese movimiento de confrontar, de reconocer tus derechos, de volverse una mujer activista, protagonista de tu historia, a pesar de todo ese proceso de sumisión, ¿no? Química y científica, ¿no? Con respaldo científico, que es lo que ese proceso tan duro que nos hacen pasar a los que ya hemos estado alguna vez frente a un psiquiatra. Qué nos podrías comentar, Olivia? Ya, sí. Bueno, voy a tratar de hacer un resumen de lo que fue la pérdida, perdón,
Hacer un resumen de lo que fue la pérdida de derechos en mi caso. O sea, en primer lugar, yo era menor de edad, era prácticamente una niña, ¿sabes? Entrando en la adolescencia, ¿verdad? Estuve ahí de los 15 hasta los 18 años en un lugar con adultos, perdón, con adultos y adultas, ¿verdad? O sea, era un psiquiátrico que había mujeres, pabellón de mujeres y pabellones de hombres. Estaba ahí, uno de los derechos que se vulneró fue que como menor de edad yo no tenía que estar con gente adulta. Otra cosa que pasó también previa a mi internación en el hospital psiquiátrico, yo estuve en una clínica privada, también psiquiátrica, de control del estrés, donde me aplicaron electroshock, sin anestesia y sin relajantes musculares. Entonces, lo que derivó en pérdida de memoria parcial. El electroshock también fue una vulneración a mis derechos como paciente. Y sobre todo la forma en que le da la razón y por la forma en que se hizo. Luego me internaron en el hospital psiquiátrico. Bueno, allí otra de las cosas que también fue una vulneración a mis derechos fue que todas las recetas de medicamentos psiquiátricos que me iban indicando, lo que se me iba suministrando, no iba acompañado de una explicación de para qué eran, cómo actuaban en el organismo, cuáles eran los efectos secundarios, cuáles podrían ser reacciones adversas. Eso no me explicaban a mí, o sea, no explicaban a ningún paciente. Otra de las vulneraciones a mis derechos como paciente psiquiátrica también fue la celda de aislamiento, que nosotros le llamábamos calabozo, pero el eufemismo es el tecnicismo de celda de aislamiento, donde podíamos pasar un día o hasta una semana, que eran como lugares de castigo. Si uno no quería tomar su medicamento o si uno se peleaba con otra persona que estaba internada, una terminaba en la celda de aislamiento. Que eso sobre la celda de aislamiento, bueno, no es necesario que detalle ahora, pero explico la primera parte de mi artículo, hay como un poema donde explico lo que era la celda de aislamiento. Bueno, entonces eh, todo esto, todo esto que estoy contando, eh, además de toda esta vulneración de los derechos como paciente, tanto en la institución privada como en la institución pública, también el paciente al estar internado sufre o sea, es alienado, es alejado de su familia, alejado de su entorno, de su barrio, de su escuela. Entonces también eso es parte es una vulneración también a los derechos, porque uno tiene que tener derecho a estar en contacto con su entorno familiar, su comunidad, su comunidad educativa. Eso también fue una vulneración. Lo que también quería agregar a esto es que todo esto de estar en el hospital, tanto en la institución privada como después en el hospital psiquiátrico, conlleva un estigma que se arrastra años, décadas. O sea, aunque uno haya estado un día internado en una clínica psiquiátrica privada o una clínica o un hospital psiquiátrico público, o que esté internado un solo día, uno ya es la loca o el loco. Entonces, y ese mote, ese estigma es muy difícil de superar, muy difícil de conllevar. Y está el estigma que la propia sociedad te pone por haber estado psiquiatrizado y está el estigma, el autoestigma también que uno o una también se lo va desarrollando por haber estado en ese lugar. Bueno, eso sería como la parte de lo que quería hablar de lo que son la vulneración de derechos y cuando se habla de derechos humanos de pacientes, de personas sometidas a un tratamiento psiquiátrico, también se habla del estigma porque el estigma es una de las cosas como más fuertes que hace que uno se le impida a uno reingresar al colegio, reingresar al sistema educativo, reingresar al barrio, reingresar a la familia. Este estigma es como muy fuerte, es como una de las consecuencias más grandes que hay de ser un paciente psiquiátrico. Bueno, no sé si eso sería la parte de vulneración de derechos como un resumen. Ahora lo que me decía sobre el después, la lucha posterior. A mí me pasó que yo mucho procuré que todo esto que me pasó sirva para algo, para alguien.
hasta que empecé la maestría en antropología, que tuve la oportunidad de hacer este ensayo autoetnográfico, y allí como pude comprender mejor lo que me había pasado. Al leer más sobre los derechos de los pacientes psiquiátricos, fui entendiendo más, y los derechos de las personas con discapacidad. Al leer todo esto fui entendiendo más lo que me había pasado, y me fue enojando más también. Me fui enojando más, y eso también produjo que casi todo al mismo tiempo me fui contactando con compañeros de Chile, que me contactaron para participar con mi ensayo en este libro por el derecho a la locura. Y a partir de ahí, la invitación para participar de este libro con mi artículo, también me fui acercando, me invitaron para conformar la primera reunión de lo que se convertiría después en la red esfera de la diversidad psicosocial. Entonces, o sea, gracias a esto también fui contactando en Paraguay con un grupo que se llama Noinbay, que es un grupo de usuarios, ex usuarios de servicios de salud mental, y también hay psicólogos, psiquiatras y estudiantes de estas disciplinas, de estas carreras. Entonces, a través de este grupo fui contactando, conocí gente que hace debates, cines debates sobre estos temas de salud mental, y a través de ellos, de Noinbay, el grupo de Paraguay, me fui integrando a la Comisión de Reforma de la Salud Mental de Paraguay, donde me volví a reencontrar con la psiquiatra que me atendió cuando fui adolescente en el hospital psiquiátrico. Por suerte no me reconoció. Bueno, por suerte digo para mí porque, no sé, no quería que me reconozca. O sea, tengo todavía como, me quedaron algunos miedos del hospital y de todo lo que significó el hospital. Entonces, bueno, a través de esto, de Noinvite, de la red, fue que empecé como a asumir mi identidad como ex paciente, como ex usuario de servicios de salud mental, pero tampoco no tan ex usuaria, porque de vez en cuando voy al psicólogo, también también voy a algunos psiquiatras que me asesoran, no tanto en medicación, sino en algunos problemas familiares que tuve. Entonces acudo a algunos servicios. Uy, perdón. No te preocupes. Los Hola, perritos sí, siempre participan de la ponencia, no te preocupes. hola, No te hola. preocupes, los perritos siempre participan. Ah, bueno. Entonces, decía em, que a través que a través de todo esto, que tanto de Noinbay, acá de Paraguay, como la red, fui también conociendo mejor qué es lo que me pasó, poder enfrentar también lo que me pasó, y poder entender muchas cosas. Si bien no he llegado al orgullo loco, que es lo que yo aspiro, tengo un pequeño orgullo loco, pero sí reconocerme también como que yo fui paciente, que sigo acudiendo a algunos servicios, ¿verdad? De psicólogos, de psiquiatras para algunos temas, y que, bueno, yo quiero seguir luchando por la salud mental, por los derechos de las personas que acuden a servicios de salud mental, y el derecho a ser tratado en la familia, en el propio barrio, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Que el hecho de que uno esté atravesando algún problema de salud mental o alguna crisis no significa que te tienen que alejar, encerrar, alejar de todo tu mundo. No tienen que hacerte esto. Si hay algo que estás atravesando, explicar a la familia, explicar al barrio, explicar a la escuela, y que te vaya acompañando, que te vayan acompañando, y también, que eso puse en una parte hacia el final del artículo, que también uno tiene que aprender. No porque sea familia hay que aguantar todo, no porque sean tus vecinos, no porque sean tus compañeros. O sea, también identificar a la gente que te está causando daño y alejarse de esa gente por salud mental. Entonces, o sea, falta mucho todavía para construir. Acá en Paraguay tenemos un hospital psiquiátrico, uno solo, donde se centraliza todo. Tenemos después clínicas psiquiátricas privadas, después están algunas religiones evangélicas tienen como centros de desintoxicación, que son como pequeños psiquiátricos privados.
O sea que hay mucho por luchar. Si bien es un solo hospital psiquiátrico, hay mucho por luchar todavía y de sacar, de construir no solamente una sociedad que entienda al loco, a la loca, no solamente eso, sino que también yo creo que algo muy importante es que la formación de los profesionales en salud mental, psicólogos, psiquiatras o enfermeras que están en el área de salud mental, que esa formación sea diferente. Porque ahora mismo se les forma con la lógica del encierro, de los chalecos químicos, del electroshock, se le forma en esa lógica. O sea, hay muy pocos psiquiatras o psicólogos que no sean biologicistas, la mayoría son biologicistas. Y yo creo que por más que ahora haya uno o dos, que esos pueden ser profesores y formar a otra gente, porque tiene que cambiar. O sea, yo creo que la formación tiene que cambiar, la universidad tiene que cambiar, la sociedad tiene que cambiar. Y entender que ser loco o ser loca no significa lo que se asocia con lo peligro, lo malo, lo raro. No asociar con lo negativo. Que se entienda que son formas diferentes de estar en el mundo. Por eso hablamos de la diversidad psicosocial. Son formas diferentes de estar. Que eso no tenemos por qué los locos, locas, o es locas, como sean, no tendríamos por qué estar arrastrando un estigma. No tendríamos por qué vivir con eso. Bueno, y eso sería como así resumido. No sé si hay algo que quedó, algo que quieran preguntar. Gracias Olivia. Tenemos comentarios en la página en la transmisión, en Facebook. Justamente no son preguntas, sino comentarios sobre de apoyo y de solidaridad y de confirmación, digamos, que confirman justamente eso que del cual estamos hablando ahora, ¿no? Qué necesidad tenemos de esos temas de no invisibilizarnos y de no naturalizar, ¿no? Aquí en Ecuador, te comento, estamos en un momento muy raro porque se dice que hay un sistema de salud mental comunitaria, sin embargo, la salud mental comunitaria se dice que es dentro del hospital. Entonces, eso es algo obviamente incompatible, ¿no? Justamente en tu artículo, yo quisiera que me comentes un poco de eso. Comentas que, y es muy bonito porque Olivia entrelaza la experiencia personal con ella, con los referentes de los organismos internacionales de derechos humanos. Entonces, justamente ella dice aquí que la OMS dice que el modelo comunitario es la sustitución del hospital y no en la manutención del hospital, ¿no? Y disimular el hospital, ¿no? Y mejorar el hospital, pero y sustituir el hospital por esa red comunitaria. Y que eso obviamente, como dice bien Olivia, implica estigma, implica aislamiento, implica malos tratos, ¿no? Ya vamos a ver cómo todo eso va a aparecer en el caso de Luis Fernando, que es el que vamos a hablar ahora. Pero son historias muy parecidas, ¿no? Son todas historias muy parecidas, lamentablemente, porque esta es una estructura, es algo más grande y que estamos aquí apuntando justamente a desmontar, ¿no? A dar un paso a una dirección distinta. Déjenme ver si me están llegando preguntas. Justamente una ahora. Los doctores que informaron que no existe ningún marcador biológico para la etiqueta diagnóstica con la que te marcaron. Te explicaron sobre los efectos adversos de las drogas, de las medicinas. Mi pregunta es, ahí viene aclarando, ¿quién vigila que se cumplan las garantías de los derechos del paciente cuando se encuentra dentro de un hospital y cada qué tiempo se da esa vigencia?
¿Te pude escuchar bien? No entendí la pregunta específica. Entendí lo que la primera parte que pregunta si los médicos me Sí, explicaron lo de... exacto. Sí, sí, sí te La pregunta, dijeron sobre la medicina, si te han sobre el diagnóstico, cómo va eso contigo, los médicos. o sea, esa parte, o sea, bueno, en ningún momento no explicaron los médicos qué son los medicamentos, para qué servían. O sea, en ningún momento no hubo una explicación. Es una receta, se le pasa a la enfermera suministra los medicamentos a los pacientes, o sea, me suministraban a mí. En ningún momento no hay una explicación de todo lo que puede ocasionar. No hay nada. No hay. No había en mi época y o sea, dudo que exista ahora mismo que se haga esa explicación a los pacientes, ¿verdad? La otra pregunta, sí, la segunda continuación de la pregunta es lo que no entendí, A Viviana. ver si mejora el audio ahora, Sí. ¿ya? La otra pregunta es sobre las garantías de los derechos del paciente. ¿Cómo se vigila eso cuando la persona está aislada dentro del hospital? Bueno, que yo sepa, ahora mismo no hay ninguna forma de garantizar estos derechos. Lo que sí, hay una Comisión Nacional de Prevención de la Tortura en Paraguay, que justamente nació a partir de posterior a la dictadura, en la época que se hacía tortura, hacían tortura a los policías militares. A raíz de eso, después se conformó esta comisión ya en la época democrática sería esta Comisión Nacional de Lucha contra la Tortura. Y esta comisión visita los lugares donde hay gente recluida, tanto las cárceles como el hospital psiquiátrico. Y esta Comisión Nacional de Lucha contra la Tortura hizo tiene un reporte que hizo sobre los derechos humanos, que hizo en el hospital psiquiátrico. Aparte, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos también intervino en el hospital psiquiátrico de Asunción por todas las denuncias que había. Incluso, o sea, de malos tratos, de las celdas de aislamiento, y, bueno, e incluso ha llegado a haber también desaparecidos en el hospital psiquiátrico de Asunción. Yo no tengo la cantidad de los reportes exactos, pero sí en la época que yo estaba, sí había habido desaparecidos en el hospital. Y bueno, en mi época no había ninguna garantía de los derechos humanos, y hoy en día solo está este estamento que visita de vez en cuando el hospital, pero no es que visita continuamente. O sea, que yo sepa, no existe ahora mismo una forma de garantizar los derechos humanos de los pacientes o de los derechos de las personas con discapacidad. Paraguay firmó todos los convenios que existen sobre el tema, pero yo no conozco que haya una instancia que supervise, especialmente dentro del hospital psiquiátrico. Muy bien, muchísimas gracias, Olivia. Les comento que Olivia está, como dije al comienzo, mucho más tarde que nosotros, entonces va a quedar un poquito, pero después ya nos deja para ir a descansar. Entonces, de una vez, yo te agradezco de todo corazón tu generosidad de haber estado aquí y compartido tu historia con nosotros. Esto es invaluable. ¿Ya? Muchísimas gracias y que tengas una linda noche y nos acompañes hasta el momento que logres. ¿Ok? Muchísimas Sí, gracias. sí, yo quiero también decir que comprendo a la mamá. Yo tengo una hija de 13 años, comprendo a la mamá de Luis Eduardo. Entiendo también del punto de vista religioso que ella debe querer de darle una sepultura digna en un camposanto a su hijo. Entonces yo le entiendo a la mamá, y espero que en algún momento pueda tener una respuesta a sus preguntas para poder también descansar también, porque ella debe estar todos estos años muy agotada por toda esta situación de no encontrar a su hijo, no saber nada de él, si murió o no murió, y si murió, dónde está su cuerpo. Entonces, desde ese punto de vista también quería decir que yo entiendo a la mamá, y que espero que pueda encontrar la respuesta a sus preguntas, y que el Estado ecuatoriano se haga cargo de su responsabilidad, de cualquier persona, cualquier paciente que esté internado voluntariamente o internado
que no esté internado en forma voluntaria, está bajo responsabilidad del hospital que le recibió, y el hospital debe hacerse cargo y responder qué pasó con el paciente. Y espero que se encuentre, que den paz, que den respuesta y paz a la mamá de Luis Eduardo. Gracias a ustedes por la oportunidad también de contar mi experiencia. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas Gracias a gracias, mi ustedes. querida. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Pasamos ahora a nuestros dos otros invitados. Vamos a hacer como una entrevista, dialogando con los dos, una dinámica distinta. Entonces, yo les voy a poner algunos temas, algunos comentarios y entre 5 minutos, 6 minutos para que vayamos dialogando y complementando y viendo experiencias sobre estos temas. Estos temas que les planteo en la noche son preocupaciones muy fuertes del Foro de Salud, por la Defensa de la Salud Mental en el Ecuador, una vez que se constatan que en el caso de Luis Fernando Guachalá existen denuncias de estos hechos, que los organismos internacionales entienden como malos tratos, como tortura algunas veces. Sin embargo, en los informes, en el informe de julio de este año en contra del Ecuador, se justamente denuncia la persistencia de esa misma situación, ¿no? Entonces, quisiera entender su criterio sobre esos temas. El primero, que es, digamos, un problema central en el tema de ese sistema biologizante, como bien dijo Olivia, de concepción de la salud mental, es la misma concepción de que el aislamiento, la incomunicabilidad, el tratamiento en ese hospital en que se deja a la persona no por un periodo de crisis, sino por años. Eso sería una especie de tratamiento de salud, ¿no? Entonces, ese lugar que es conocido por las instancias internacionales como lugar de encierro, aparece justamente tanto en el caso de Luis Fernando Guachalá, como que su mamá recoge a ese lugar como lugar de cuidado, y esa es la dicotomía justamente de la cual estamos intentando plantear esa noche, ¿no? Cuidado o vulneración de derechos humanos. Entonces, sobre justamente el aislamiento, Olivia tiene una parte en su texto que dice: yo estaba en ese momento, si bien es una palabra inadecuada, en ese momento cuando era adolescente, yo me sentía enajenada, porque estaba justamente, no por lo que sentía, ¿no? Por la supuesta enfermedad o diagnóstico que tenía, sino por estar en ese lugar, enajenada de todo, de la vida, de la familia, en fin, de la escuela, de todo lo que necesita un adolescente. ¿Qué ustedes en su experiencia, Cecilia, desde México, desde la experiencia desde conocimiento sobre el modelo social de tratamiento de las discapacidades, de la diversidad psicosocial, y que Efraín nos puede comentar sobre ese tema específico, sobre el aislamiento en el hospital psiquiátrico como método terapéutico? No sé cómo que quisieran empezar, no sé. Bueno, más bien, Comienza, Efraín. muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por darnos un espacio para conversar del caso de Luis Eduardo Guachalá Chimbo, detenido en manos del Estado ecuatoriano, y esto es importante decirlo, en manos del Estado ecuatoriano en enero del año 2004. En este sentido, hay que tener en cuenta que el paradigma que se maneja la salud mental en el Ecuador es uno de los temas que están en discusión respecto al caso de Luis Eduardo. Y esa es una de las cosas por las cuales estamos aquí, principalmente. ¿Por qué? Porque se traslada, y ese es un poco mi sesgo personal, y este es un poco el razonamiento que tengo después de haber visto este caso, es que el razonamiento que se tiene respecto a la salud mental es que no se trata con sujetos de derecho, sino con objetos. Y esto es una de las primeras cosas que tiene que tenerse en cuenta relativo al papel del encierro.
el paradigma del sistema de hospital como una institución total. Eso Van Foucault decía que la cárcel es un hospital y el hospital es una cárcel, y eso es una de las cosas que hay que tener detrás para iniciar este tema, es entender que en el caso de Luis Eduardo, el momento en que ingresa al hospital Julio Indara de la ciudad de Quito, empiezan a darse una serie de violaciones interseccionales de sus derechos, especialmente por el alcance y el comportamiento que tiene el Estado respecto a la propia personalidad de Luis Eduardo y el tratamiento de él como un humano digno de derechos. Más adelante, si gustan, les compartiría un poco de imágenes para que vieran ese particular, pero para nosotros esa es la primera cosa que hay que tener en cuenta. Hay una interseccionalidad de violaciones de derechos producto de una negación completa de las capacidades de Luis Eduardo como una persona que sea digna y merecedora de derechos frente a la sociedad y frente a sus semejantes, producto de una visión biologizante, de una visión médico-reparadora de los derechos que tiene esta persona. La persona con problemas, con trastornos del comportamiento, con trastornos mentales, con problemas de su salud mental, es vista en los países latinoamericanos y en Ecuador, que cabe el caso, como ciudadano de segunda categoría. Y ese es un riesgo que hay que tener detrás, es un riesgo asociado para las personas en este país, lo cual es una violación masiva de derechos y que creemos que vale la pena visibilizarla en casos como el que estamos tratando hoy. Muchas gracias, Efraín. Cecilia. Confirmo micrófono. Ole, bueno, pues antes que nada, muchas gracias a la organización que nos invita. Este frente debe ampliar su frente. Celebramos que existe, que tiene su segundo, perdón. Y bueno, también celebrar el honor de estar aquí con Efraín. Bueno, yo siempre que escucho a Olivia me quedo conmovida, me quedo admirada de su valentía. Entonces, pues bueno, tengo que pasar ahora esta parte como complicada de seguir con la voz después de que esta mujer me ha honrado con su generosidad de compartir. Mira, creo que para apuntar a esto, desde la redesfera lo que podemos tristemente garantizar es que esto no es una cosa que solo pasa en Ecuador o que solo pasa en México, es la realidad de la región. Y esto tiene que ver mucho, yo creo, justo con nuestro pasado colonial, donde estábamos tan mortificados en demostrar que somos gente de bien, gente racional, de cultura. Y entonces tenemos un lastre muy interiorizado, nosotros le llamamos cuerdismo. Es una forma de discriminación muy específica que vivimos las personas de la diversidad psicosocial, pero que también interiorizan las personas que no son de nuestra diversidad. ¿Qué es esto? Lo puedo ilustrar como la policía de la normalidad. Esta policía nuestro fascista interior es este fascista que anda verificando que la gente cumpla con lo que es normal, adecuado, y esa normalidad no tiene que ver con el tono de piel o ser mujer con respecto a ser hombre, sino con cómo expresas tus sentimientos, tus ideas, y eso pues obviamente se traslada en la conducta. Este cuerdismo bebe del modelo social, del modelo médico. Desde este modelo médico se ha clasificado trastornos, se han clasificado trastornos de muchos tipos, o sea, trastorno es un trastorno gástrico y cualquier cosa que pueda también tener un impacto en la salud. Pero en este caso, la policía de la normalidad a lo que se va son a las clasificaciones médicas, pues que se han dedicado a identificar esto que nosotros le llamamos pues el efecto patologizante de la experiencia humana. Desde la experiencia humana, tú no dices, estoy preocupada porque el coronavirus no tiene para cuándo, sino que empiezan con que gente deprimida, gente ansiosa, una epidemia, dice la OMS, sobre salud mental, y patologizamos todo. Es esto que tenemos, que tiene la gente muy aprendido, decir estoy depre, estoy ansiosa, pero cuerdismo también es no cuidarte o pensar que tienes que cuidar demasiado al otro, porque hay un cuerdismo también en esto de ser la madre perfecta,
porque el cuerdismo también atraviesa el género y sus mandatos. Cuerdismo también es no parar en el trabajo, ser esta persona productivista que si no siente que produjo y que le rindió al sistema capitalista, no siente que tiene paz. Entonces, el cuerdismo nos abarca de muchas maneras, nos atraviesa la vida, pero ¿qué pasa? Habemos personas susceptibles de ser vulneradas en los servicios médicos por la misma diversidad que representamos. ¿Quiénes son las personas de la diversidad psicosocial? Bueno, pues son personas, como dijo Olivia, que son por temporadas o intermitentemente usuarias voluntarias de los servicios psiquiátricos. También están los exusuarios, quien ya no quiere saber nada de servicios y prefiere cuidarse al margen de los servicios oficiales, sobre todo. También están las personas de la diversidad psicosocial en el sentido más amplio, donde puede caber alguien con diversidad neurológica, como es las personas del espectro autista, que se identifican también como autistas, ellas mismas se autoescriben, o que tienen el diagnóstico. También están las personas con TDAH. Entonces, ahí hay una gama muy amplia donde se recurre al lenguaje médico para ciertas características. Nosotros en la Red Esfera, y lo mencionaba Olivia, creemos en el orgullo loco, en el orgullo de ser quien eres, y es una manera radical de descartar todo tipo de etiquetas y partir de esto, ¿no? Decir con orgullo quiénes somos. Bueno, pues somos personas locas, y esto no lo decimos de ninguna manera como una falta de respeto a nadie, ni como una cuestión alusiva de la demencia. Simple y sencillamente nos consideramos disidentes de la normalidad impuesta por la sociedad. Así, tal cual, esa es una disidencia. Diversidades hay muchas. Nosotros también celebramos nuestra fecha del orgullo loco, también consideramos que se tiene que celebrar esta diversidad y denunciamos aspectos del cuerdismo porque además es así, cuando además de rebasar la vida doméstica, la vida cotidiana, nos afectan la pérdida de derechos. ¿Cómo se pierden los derechos? Bueno, pues o te restan capacidad jurídica, y en el caso de Luis Eduardo, pues nunca vamos a lamentar lo suficiente lo que él vivió y lo que eso se traslada a su familia. Pero ¿qué pasó con Luis Eduardo? A él se le negó porque percibieron en él una falta de normalidad, que tenía que ser internado, que él no podía firmar, que él no podía firmar sus propios documentos médicos y que él no podía tomar decisiones. Esa es una afectación del cuerdismo, y esta es la forma más clara en la que el modelo social, en la que estas negaciones a derechos humanos no solo son parte de un aparato de Estado, sino que está acompañado con la exigencia de la sociedad de que el Estado de estos servicios, y que tiene la conformidad de que lo que nos pase a las personas locas, pues qué pena, es por locas, sobre todo, como decía Luya, por locas peligrosas. Y luego entonces estas ideas de la fuga no es una necesidad de cualquier humano de recuperar su libertad, es la fuga de un peligroso al que seguramente hay que ir a amarrar, se les escapó o está haciendo algo contrario a su propio beneficio de salud. Entonces creo que todavía podemos problematizar eso un poco más, pero aquí me detengo porque si no me sigo. Muchas gracias, Olivia, muchas gracias. Vean, el segundo tema que quisiera que conversemos sería sobre el tema, justamente Olivia acaba de hablar de eso, ¿no? De no ser considerada de los modelos sustitutos de la voluntad, y de no tomar en cuenta que la palabra, ¿no?, de esas personas no es tomada en cuenta ni el sistema de justicia ni el sistema médico. Ese es uno de los puntos que se está discutiendo en el caso de Luis Fernando, porque no se le tomó el consentimiento. Hay muchos videos sobre el caso, pero en ese último, en la Corte Interamericana, en que la mamá da su testimonio, ella cuenta cómo así que legó, no le han dicho nada, simplemente le han inyectado algo en la vena, su hijo ha vuelto los ojos hacia arriba y fue la última vez que ella vio a su hijo, ¿no? Entonces, no hay ningún procedimiento, no hay ninguna aclaración, y la voluntad justamente no es tomada en cuenta, ni para el tratamiento, que es el tema que nos convoca hoy, pero para todos los actos y los hechos de la vida, ¿no? De la vida de cualquier persona.
Entonces, ese es un tema que en fin, muy, muy duro porque este cuerdismo traza, engendra el mismo sistema jurídico y aunque no, y es tan más fuerte que la misma norma, ¿no? Para nosotros abogados, porque aunque yo necesite de un procedimiento, de un montón de papeleos y de procesos y de un orden de un juez para decir que una persona está impedida y que no puede firmar, sin nada de eso, la voluntad de las personas de la diversidad psicosocial no es tomada en cuenta para nada en la sociedad. Entonces, yo quisiera escucharles un poco sobre ese otro punto, que es un punto central del caso de Luis y que también está denunciado ahora en el informe del relator de Naciones Unidas, Daniel Ospuras, sobre el Ecuador, sobre el problema de la falta del consentimiento, en ese caso específico para el tratamiento, pero podemos pues, hablar de eso de forma muy amplia porque la vida no se resume a al aspecto médico, ¿no? La vida es mucho más grande que eso. Por favor. Vivian, ¿Quién espera? Cecilia. Ok, híjole, creo que Fran está preparando algo. Yo quería resumir esto para darles dar un poco de orden, porque yo quisiera dejar claro unos hechos sobre el caso Huachalá para que nuestra audiencia no se confunda. Deme solo tiempo para poner 2 diapositivas. Para nosotros el tema del consentimiento informado en el caso Huachalá es importante por una razón. Quisiera tener claro que el estado de Luis no era el más óptimo para dar su consentimiento informado el momento en que entró al hospital Luis Endara. Es por eso que le hacen firmar a su madre. Pero hay que tener en cuenta que el consentimiento informado no es simplemente firmar un papel. Y eso hay que tenerlo claro. Es un proceso de información entendida y comprendida entre paciente y médico. Y en ese sentido, entre la persona a cargo, su madre y el Estado. Debe tenerse que Luis entra el 11 de enero del 2004 al Hospital Julio Endara en una situación que desgraciadamente estaba en un estado de estupor. Él había tenido un problema que está relacionado con la pobreza. Su situación relacionada a la epilepsia había hecho y la falta de dinero para pagar un tratamiento había hecho que su situación se vaya desmejorando de manera patente. Y en este sentido, quisiera mostrarles para que se tenga claro cuál era el consentimiento informado que se le hizo firmar a la persona. Quiero que se tenga en cuenta que esto no es información privada, esto fue información que se presentó dentro de la audiencia. Quiero que se tenga en cuenta que dice que nos comprometemos a colaborar con los medicamentos que fueron necesarios. Todos los medicamentos que se le dieron a Luis y que generaron una situación que hasta ahora no sabemos qué sucedió entre los días 16 y 17 de enero de 2004, fueron proporcionados por la familia. Tuvieron que pagarlos la familia que no lo tenían. Y ojo, que tengan en cuenta este factor. Conocemos que el hospital provee toda posibilidad de fuga y accidente, pero en caso de llegarse a suceder, no se hace responsable de las consecuencias. Ese detalle a mí nos choca a todo el personal que hemos estado detrás del caso por esta situación. Como ven, firma básicamente su madre, pero tengan en cuenta que ya automático se supone que la persona no puede responder por sí misma, porque ya automático tienes datos en el consentimiento informado de parentesco con el paciente. Ni siquiera se establece directamente si va a poder firmar el paciente, sino directamente ya se pone que el familiar. En ese sentido, hay un tema ya de limitaciones con la voluntad. Eso quería mostrarles solo esa diapositiva para ponerles en evidencia esta situación. Desde el primer día en que hubo la detención, a Luis no se le dio la oportunidad de ejercer sus derechos. De hecho, siempre fue entendido como objeto, siempre fue entendido, en mi opinión, no como objeto, sino como un sujeto con menores posibilidades de acción y sin capacidad de tomar decisiones evidentes sobre su propia responsabilidad y su destino. Entonces, su personalidad jurídica se veía fuertemente violada en este caso. Sí. Bueno, justo precisamente el documento que nos muestra Efren, ese es el ejemplo perfecto de lo que no es un consentimiento informado. El consentimiento informado tiene que ser paso por paso
la manifestación de información del agente del Estado, en este caso el médico, que va a llevar a cabo y se va a responsabilizar del acto médico. Consentimiento informado requerimos para una cirugía de muelas, consentimiento informado requerimos para muchas intervenciones y sobre todo, dadas lo invasivo y los efectos secundarios que puede tener, para muchos tratamientos con psicofármacos debe darse el consentimiento informado. Este documento que nos muestra Fran, pues prácticamente es como el que te dan en el cine cuando tú dejas allí tu bolsa para entrar al súper, ¿no? Eso no es un consentimiento informado. En México somos exageradamente formalistas y eso ha tenido que ser así justo por estas burlas estatales donde cualquier documento quieren hacerlo pasar como consentimiento informado. La base del consentimiento informado es una exigencia deontológica. Después llegó a las cuestiones legales. Esta es una cuestión para determinar la negligencia, la mala praxis en el acto médico. Quiere decir que el primero que está obligado, por su propia conveniencia incluso, para presentar un consentimiento informado adecuado, es el propio médico, porque a partir de ahí va a demostrar que era un tratamiento adecuado, que era pertinente, que no estaba llevando un acto de maleficencia, quiere decir aprovechar sus saberes médicos para perjudicar intencionalmente a la persona. Esto pareciera que no sucede, pero es parte del aprendizaje de la deontología médica, decidir ellos mismos como médicos que tienen que tener este control de la ética médica. ¿Qué nos muestra Fran? Un documento del que no puedes partir para empezar. ¿Quién informa? ¿Informa qué? Que él va a cruzar la puerta, eso no es un acto médico. Que él está, no sé, que están percibiendo alguna cuestión de su razonamiento que les dificulta interactuar con él, eso no viene en el documento que nos muestre Fran. Por lo que vimos en las audiencias, hay una pericial que reconstruye diferentes partes del expediente clínico de Luis Eduardo, pero no hay como tal un consentimiento informado que integre toda la evidencia de lo que están percibiendo con respecto a la condición de Luis, que integre los datos, el diagnóstico, la prognosis y sobre todo el tipo de decisiones médicas que el médico va a tomar. Esto sería ya de por sí un requisito que se tiene que cumplir con cualquier paciente, sea, como dije, hasta un trastorno gástrico, una cirugía de dientes, que te informen debidamente qué es lo que está sucediendo con las decisiones en las que tú estás participando. Ahora, una cuestión muy importante aquí del caso de Luis es estas barreras a la capacidad jurídica que vivimos las personas de la diversidad psicosocial y, como dije, también las de la discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque aquí la lógica cuerdista, que es el sustrato de todo este problema, es negar no solo la capacidad jurídica, negarse verticalmente a tener un diálogo con la persona. Desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no basta con que exista un documento cualquiera. La Convención lo que te exige es que si la persona es una persona usuaria de lengua de señas porque es sorda, bueno, que el médico tratante y el documento conste que se utilizó lengua de señas para comunicarle este dato. Que si la persona es ciega, el documento consta. En el caso de nosotros, de nuestra diversidad, lo que tiene que darse son apoyos para la toma de decisión. Y estas decisiones, sobre todo cuando involucran pérdida de libertad o medicamentos muy gravosos y caros además, tiene también que tener un acompañamiento técnico. No basta con que te apoye alguien y te tome la mano y diga, sí, vamos a decidirnos por tu tratamiento. Esto tiene un contexto jurídico y lo que el Estado ecuatoriano está obligado a dar es apoyos especializados en lo jurídico del acto médico. Entonces, es muy distinto a que yo diga, Vivian, acompáñame al doctor. A que estando en el doctor yo te diga, Vivian, ¿me convendrá sacarme la muela? Sí, sí, mira, porque se te va a podrir la boca. Bueno, ahí voy. Sube de intensidad si te digo yo, oye, Vivian, esta medicina me puede afectar metabólicamente. Y todas esos diferentes niveles de intensidad de la molestia derivada del acto médico requiere una decisión y un acompañamiento distinto. Muy distinto a que yo te digo, Vivian, vamos a que me hagan una lobotomía.
oye, espérate, eso es irreversible, hay que preguntarle mejor a Efren qué opina, porque yo creo que él sabe más que yo. Bueno, a ver, ya con 2 abogados ya tomo una decisión, voy con Olivia y me dice, no, ¿sabes qué? No vas a quedar nunca bien. O sea, tienes que estar bien asistido para el nivel de intensidad de lo que estamos hablando. No basta con decir, aquí déjemelo, yo se lo checo, pero si se lo roban como la bicicleta que se llevó el señor de los patines, ya, qué pena, no es mi culpa. Esto es inaceptable en sí mismo porque es un trato diferente a la persona que va, te digo, al dentista, que va a cualquier otro servicio. Y la obligación es del médico. El paciente lo que tiene es la obligación de tomar la información, tomar autónomamente la decisión, y si en ese momento, por alguna razón, no la va a tomar directamente, que aquí yo creo que me gustaría que cortáramos tantito, porque una cuestión aquí que se da mucho, y es mucho de la discusión interesante en el caso de Luis, es que él llega, pretende el perito que lo van a estabilizar, y eso que hace la madre o que hace cualquier persona en tu asistencia de autorizar una estabilización es autorizar un acto médico específico, no consentir un tratamiento que conlleve internamiento, pérdida de la libertad, aceptar medicamentos. O sea, Luis no aceptó ser inyectado, a Luis no se le informó que se iba a desmayar, a Luis no se le informó que iba a perder el sentido, no sabía cuántos días iba a durar eso, y su mamá tampoco. Entonces, aunque aquí se pretenda simular como un acto sustituto de los que prohíbe ya la convención, ni siquiera cumple la formalidad de ser ese consentimiento simulado, porque no hay un acto de información, no hay, sobre todo, y para mí lo más importante, lo que no hay es darle alternativas. Luis, ¿te quieres inyectar a esta madre que te va a tumbar al piso? No, no quiero. Bueno, te vamos a dar un chocho que se va a tardar 5 horas más. Bueno, no, tampoco quiero eso. Ok, te vamos a dar un baño caliente a ver si te relajas. Tampoco quiero eso. Bueno, ¿qué si quieres, no? Porque lo que nunca se da allí es este diálogo respetuoso, porque como dije en un principio de mi intervención, lo que este documento que nos muestra Efren es esta verticalidad donde no solo no te concedo que puedas participar jurídicamente, ni siquiera me digno de dialogar contigo porque eres esto que desprecio, que no sé, que ocupa un espacio aquí que lo tengo que atender, pero bien dice Efren, o sea, no se nos reconoce ni como sujetos de derecho ni como participantes de un diálogo. Y sin apoyos especiales, pues siempre va a haber una sustitución y siempre va a haber documentos que no cumplan con la forma ni con el fondo. Yo aquí paro, si te parece bien. Gracias, Cecilia. Yo realmente me quedo conmovida con eso. He acompañado la audiencia de la Corte en que se presentó ese documento, y también a mí me tocó y me conmovió muchísimo. Es algo impresionante que una persona reciba un trato de esa forma, ¿no? Bien. El último tema que me gustaría plantearles es sobre algo que también aparece de forma muy evidente en el caso de Luis Fernando, que es la sobremedicalización. Luis, cuando llega ¿no? Nosotros aquí podemos hablar, estábamos justamente viendo un videíto al comienzo en que el Comité Internacional dice que tanto la contención mecánica como la contención química, que es esa sobremedicalización, eso que te deja volado y que no eres un bulto, ¿no? Las dos formas de contención son violaciones graves de derechos humanos. Y lo que queremos, justamente, sabemos que eso no se da solamente dentro de los muros de un hospital, ¿no? Que, como bien dijo Cecilia, el cuerdismo nos impone parámetros de normalidad, y la gente últimamente, no sé si por las redes sociales, de forma muy conveniente, todo el tema médico, ¿no? Es muy conveniente a las farmacéuticas también. Es como que no se permite sentir ningún incómodo, ni tumbarse y descansar, ni nada, ¿no? Todo tiene que estar absolutamente perfecto las 24 horas del día. Entonces el tema de la medicalización es un tema mucho más profundo que ese, pero en ese momento yo les quería pedir su criterio y que comenten sobre eso.
En la audiencia, la mamá comenta lo que ya les comenté brevemente, que cuando entró, él ya estaba, ¿no? Le han inyectado algo muy fuerte. En la audiencia también se comentó sobre el cóctel, es una combinación de medicinas que les han aplicado, que estaba el expediente médico. Y una vez que se comunicó la psiquiatra con la mamá, también le dice que le estaba cosiendo la frente, porque se había caído, ¿no? De tan mal que le tenían la sobremedicalización. Entonces, ese es un tema muy grave y sabemos que afecta ampliamente a los pacientes, hablando del hospital, pero a todos los usuarios eh, del sistema de salud. Y quisiera su criterio sobre el caso y en general sobre el tema de las contenciones químicas o mecánicas en el supuesto tratamiento de salud mental. A mí me gustaría que Fren lo encuadrara en el caso de Luis Eduardo, justo para mayor comprensión de cómo esto es Sí, relevante. quisiera poner este detalle, dado que es un tema muy importante para la teoría del caso que hemos tenido. Luis Eduardo no podía haber salido del hospital Julio Endara por su propio pie. Eso quiero que se tenga bastante claro y que quisiéramos demostrarlo con esto. Déjenme permitir compartir la pantalla que les voy a poner acá. Como ustedes ven aquí, deben estar viendo ahora mi pantalla en la cual se ve la historia clínica de Luis Huechala. Y en la historia clínica quiero que se den cuenta que se le pone aldol en gotas, carbodiazepina, complejo B, Valium, en un cóctel químico durante el día, la noche antes. Pero quiero que se tengan en cuenta en la parte de favor vigilar. ¿Mm? En este sentido, para nosotros existe una medicación extrema, una medicación que genera una situación de estupor y también de sedación profunda de los pacientes, en los cuales cualquier situación sobre su suerte está a merced del Estado. Y eso se tiene que tener claro. Cualquier instalación, incluyendo las instalaciones psiquiátricas, son instalaciones donde hay restricciones de la libertad. Y en este sentido, para nosotros esta situación nos genera problemas y esto se manifiesta más adelante en el informe de cambio de turno del 17 de enero de 2004. Quiero que se den cuenta que ya estaba tan previsto toda la situación que ya se establecía un cuadrado especial para demostrar fugas y peor todavía fallecidos. Entonces, esto significa que existía ya la posibilidad y que no era la primera vez que sucedía en esto. Quiero que se tenga en cuenta que el Hospital Julio Endara no es el primer caso que se da en el hospital allá. Hay instituciones como el INRED, que es nuestra institución cooperadora en este tema. Maneja el caso de los hermanos Witt, que desaparecieron años antes de la situación del señor Huechala, y nosotros tenemos en otros casos de otras personas que desaparecen en hospitales públicos del Ecuador. Entonces, las personas que tienen situaciones relacionadas a la diversidad psíquica están a merced del Estado. Y ojo, la solución que tiene el Estado es, a pesar de que dicen de que existe un panorama de la desmanicomialización, creo que lo dije muy mal, de los procesos de eliminar los manicomios, pero ten en cuenta que los hospitales psiquiátricos han respondido esto con un mecanismo alópata de alto nivel. En otras palabras, reducir las posibilidades de tratamiento al tema medicamentos. Y eso a nosotros nos genera bastantes tensiones. ¿Por qué? Porque esto, en nuestro caso, es nuestra teoría principal del caso. Luis Eduardo nunca, jamás podía haber salido, como plantea el Estado ecuatoriano, por su propio pie, a través de una alta, con el cóctel de medicamentos que le daban. Entonces, el mismo panorama psiquiátrico muestra las complicaciones que tiene este caso en particular. Muchas gracias, Fran. Sí, yo creo que no hay nada como ponerlo en el caso muy concreto. Yo les quiero ver si puedo compartir.
la pantalla. Ya. Esto que nos cuenta Efren pasó hace 17 años y Ecuador lo cuenta como, hay eso que pasaba antes de la desmanicomialización, que es un plan de, pues, amplio de la OPS en el sentido de canalizar recursos hacia los servicios en la comunidad, pero esta foto es afuera del Hospital Joco en la Ciudad de México hace menos de 30 días. Ella es la hija de Bernabé. Bernabé llega al hospital descompensado, deshidratado, y pues con condiciones similares a las que toman nota allí en el ingreso de Luis Eduardo. Definitivamente, él no podía tomar la decisión sin ser apoyado por su familia o por un abogado, pero ¿qué es lo que hacen allí? Bueno, pues sencillamente lo extravían, así, tal cual. No saben a qué hora salió por la puerta. Lo que han informado las enfermeras, quienes han tenido el valor de declarar algo para la familia, es que lo dejaron de vigilar las propias enfermeras, el área de enfermería, y después alguien más del área de vigilancia lo confunde con alguien que no debería estar en el área y lo sacan, o sea, tal cual. Nadie verifica, no hay ficha de entrada, no hay registro, no hay ni siquiera una libreta como la que nos mostró Efren, no hay nada. Él simplemente no estuvo ahí. Es que somos un país muy formalista, pero cuando no queremos, no hay pistas. Él aparece 10 días después, la familia, al igual que la señora Chimbo, se dedican a buscarlo día y noche, no tienen apoyo de la policía. Cuando lo encuentran, lo tratan como un detenido y él pasa cerca de 6 horas esperando que el Ministerio Público tome una declaración para dar de baja la ficha de búsqueda, que se tardaron 12 días en generar, y entonces sí ya les da la prisa, pero por dar de baja la ficha. Luego lo dejan esperando para que le tomen fotos con los policías que toman parte de la búsqueda, y entonces se tiene que tomar la foto así cayéndose, con 40 policías de uno por uno, para que haya evidencia de que ellos lo buscaron. Y eso fue el día 12 de la búsqueda, ¿no? Cuando finalmente lo ubican, cuando finalmente hacen uso de las cámaras de video para encontrarlo. ¿Por qué menciono el caso de Bernabé? Porque la realidad es que esto está pasando en la región, pasa impunemente por el cuerdismo, porque las instituciones no se hacen responsables y porque así como no hay un mecanismo administrativo que controle la responsabilidad de quienes intervienen en la vigilancia, gestión, enfermería y todo el manejo del paciente, tampoco va a haber un antecedente adecuado de mecanismos de búsqueda. Una búsqueda que va a ser también estigmatizada, que también va a ser negligente, y donde le van a decir lo que le dijeron a la señora Chimbo. Ya no va a aparecer, ¿no? Con esta indiferencia que yo creo que es lo que más cansa y lo que más nos tenía indignadas en el caso de Bernabé era que se diera más importancia a los procesos administrativos internos de la policía que a vigilar la salud de él. Era una persona que debía haber sido ingresada, que debía haber sido estabilizada, y tardaron 12 días donde él estuvo en la calle, vilmente en la calle, y no le facilitan ni siquiera una revisión de enfermería, bueno, ni siquiera del médico legista del Ministerio Público. Ahí lo tienen esperando. Finalmente, 8 horas después de que lo ubican, lo llevan a la clínica, no lo reciben, se tienen que ir a un hotel y al día siguiente lo revisan en el hospital, ahora sí en el psiquiátrico, para verificar el ingreso. Todo esto es el recorrido justamente donde son vidas que no importamos, así como está esto que dicen en el movimiento de que las vidas negras importan. Nosotros venimos a decir aquí que las vidas locas también importan, que esto que se plantea aquí en el caso, yo quedé impresionada por la proporción de población, pero escuchaba yo en la audiencia que tienen reportados 300 casos, que ojalá hubiera oportunidad de que Efren hable más de eso, porque yo les hablo de nuestro caso reciente que llevamos en la primera persona, donde con Bernabé firmamos documentos para asistirlo, para darle apoyos jurídicos en toma de decisión y verificar qué iba a pasar después en los hospitales. No aceptamos una interdicción de forma, no aceptamos que la familia sustituyera, pero sí, claro que tenemos que ajustarnos a la realidad de que él tiene que requerir apoyos para esta decisión. Entonces, aquí el caso de Bernabé es uno de tantos, pero me parece que lo que han hecho documentando 300 casos en Ecuador es
para voltear a ver y decir, esto tiene que sentar un precedente severo de responsabilidades. No sé, la Contraloría, o sea, aquí es un caso de responsabilidades civiles, penales, administrativas, además de todo lo que involucra las reparaciones de derechos humanos. Y yo junto con Olivia, de veras, siento que debo decirle a la señora Chimbo que tomo su mano y que no tengo palabras para expresarle cómo me conmueve su búsqueda, cómo me duele y cómo le queremos decir desde la comunidad loca que ya no está sola en esta búsqueda, que nos duele Luis Eduardo y que así como decimos en México cuando desaparecen las personas, vivos se los llevaron, vivos lo queremos. En el caso de Luis Eduardo, vivo lo internaron, vivo lo queremos. Y solo para dar un detalle sobre las 324 personas, ese dato fue introducido como una prueba nueva, porque eso es información oficial, salida desde la Fiscalía General del Estado. No es una información que quede claro, recogida por las organizaciones de la sociedad civil, que probablemente, dadas las circunstancias, puede haber cambios hacia mayor. Y desgraciadamente sabemos que hay una situación general de desprotección de las comunidades con necesidades de atención psicológica y psiquiátrica en el Ecuador. La salud mental es un tema que está en la última rueda del coche de las políticas públicas ecuatorianas y en ese sentido también la situación de aporafobia. Lo que decíamos un poco cuando conversábamos al principio, si doña Zoilita fuera una persona de clase media o clase media alta que tuviera acceso a un hospital privado y a tratamiento psicológico y psiquiátrico privado, es muy probable que Luis Eduardo seguiría con vida. Doña Zoilita no tuvo esas oportunidades ni siquiera de poder comprar los medicamentos, vieron que su situación económica, y económica y hasta de salud, doña Zoilita está bastante enferma, tuvo un ACV, un accidente cerebrovascular el año pasado, del que afortunadamente salió muy bien, es complicado. Entonces, para nosotros, esta demostración, los 324, demuestra que son 324 personas que el Estado no sabe dónde están, no saben qué pasó. Y desde ahí existe un tema, un patrón estructural de falta de soluciones, tanto legales como de política pública o de acciones contundentes por parte del Estado para resolver la situación de Luis Eduardo y de todas las familias que tienen personas que se han perdido dentro de instalaciones estatales. Y estamos hablando que ha pasado de personas que se han perdido dentro de centros de salud de primer nivel. Estamos hablando del centro donde vas a que te revisen tus cosas más básicas o vacunas. Entonces, hay un problema real. En farmacias, ¿no, Efren? En sí, farmacias. incluyendo farmacias. ¿Cómo te pierdes en una farmacia? Bueno, pues pasó, caso Fibeca, y eso, Viviana sabrá, eso fue una detención de agentes del Estado de 3 personas que no volvieron a aparecer después de un asalto en una farmacia en Ecuador. Bien. La realidad supera la fantasía y es una realidad muy cuerdista. Sí. Desde la convención, ahora acordándome de la convención, les invito a todos, sean abogados, médicos, a todos ciudadanos, que lean la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. La discapacidad es una palabra que no nos agrada mucho, pero la convención tiene mucho que aportar sobre conocimiento de derechos. Y se dice, pues en palabras muy simples, que ese mundo tiene que tener lugar para todos, ¿no? Tenemos todos que ser sujetos de derechos y que la diversidad es algo natural y propio de la especie humana. Nadie, ninguna persona es igual a otra. Entonces la sociedad tiene que tener espacio para todos. Aquí tengo una pregunta les quería hacer a los dos. Cecilia incluso ya tocó en el tema de responsabilidades. Ese es un tema que, dando las audiencias, incluso uno queda realmente asustado con las respuestas del Estado sobre eso, ¿no? Tanto en la comisión como en la Corte ese año, cuando se pregunta si se ha hecho algún proceso, se ha hecho algo internamente, incluso el mismo hospital, quién estaba de guardia, o sea, qué ha pasado ahí. Entonces, este es un tema que asusta también en ese caso de Luis. La pregunta es así,
Se puede sancionar a los operadores de salud involucrados en ese caso, o la sanción sería para el Estado en general. Les dejo a los dos. ¿Quién quiere comenzar? De hecho, muy rapidito, en nuestro caso, dado que está en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es importante que se tenga claro que no es que es contra el hospital, sino es una responsabilidad del Estado ecuatoriano por el falta de cumplimiento de sus obligaciones en el marco del Pacto de San José. Ahora que existe el principio de repetición, por cuanto el Estado debería cobrarles a aquellos por la indemnización que ellos tengan que erogar, que nosotros esperamos que se dé con el objetivo de que el proyecto de vida de la familia Huachalá, por todo el sufrimiento que ha tenido estos 16 años, pueda ser de alguna manera pues recompensado en la forma que el Estado de Derecho provee, debería pensarse también de cobrarle al Estado. Desgraciadamente, un poco para que lo sepan, el principio de repetición no es una de las herramientas jurídicas que el Estado ecuatoriano utilice de la manera más seguida. Varios casos del sistema interamericano no se pagan, no se han pagado, o a los funcionarios que han cometido estos actos no se les ha cobrado. Entonces ahí hay un escenario complejo que hay que tener en cuenta. Híjole. Gracias, Efraín. Cecilia, ¿quieres comentar? Híjole, es que siempre que hablamos de reparación, sin esta repetición contra los individuales actores responsables, en este caso agentes del Estado, pues es una cosa muy, muy complicada, ¿sabes? Porque entonces quiere decir que en este caso los contribuyentes, las personas que pagan sus impuestos en Ecuador o que no pagándolos tienen una expectativa de servicios, de apoyos económicos, van a ver destinado a estos pagos que debería hacer. Entonces es como complicado. Siempre debe haber reparación, siempre las debe haber. En el caso de esta familia, que además es impresionante la cantidad de años, sí, tiene que haber una reparación económica porque la pérdida del proyecto de vida y la pérdida de la oportunidad de mejorar la salud, también es otra parte, o sea, es la pérdida que tuvo de oportunidad Luis Eduardo, como toda la integral de él y de su familia como proyecto de vida, son dos aspectos separados. Eso tiene que tener una reparación. Idealmente debería repetirse en contra del Estado. ¿Qué pasa en otras jurisdicciones? Por ejemplo, en Estados Unidos, quienes están practicando en estos psiquiátricos, pues tienen que tener seguros de gastos médicos, seguros para mala praxis, para justamente hacerse cargo de probables responsabilidades. Eso también tiene su filo negro, porque quiere decir que esto encarece los servicios públicos y privados. Entonces, aquí no hay una respuesta fácil. Lo que debería haber y ya estar en marcha, no esperarse hasta que la Corte los determine, es tener ya una propuesta de protocolos que permitan verificar dónde está el problema mayor. Falta capacitación en derechos humanos a los funcionarios, falta sensibilidad. Incluso puede ser que los propios funcionarios estén viviendo ellos mismos violaciones a sus propios derechos humanos y esto los haga volver sistémica el problema, ¿no? Hacerlo extensivo. Entonces también hay que pensar en ellos qué están viviendo como para no hacerse cargo de esto. Otra cuestión y que yo veo aquí que es un área de oportunidad para las personas de la diversidad psicosocial en Ecuador y de allí en cascada para la región, es que si el Estado pretende parar cualquier opción de exigencia hacia él para acciones a futuro, diciendo ya estoy desmanicomializando, pues eso no le exime tampoco de ser responsable de otro incumplimiento, que es el que las personas de la diversidad y las personas con discapacidad en general tienen que participar en la toma de decisión para conformar estos mecanismos, sea de desmanicomialización, de acceso a farmacias, de decidir cambios administrativos. O sea, ahí también hay un área de oportunidad. Entonces, tanto se puede ganar en los protocolos a seguir en los mecanismos de trabajo, en las acciones, como definitivamente se tiene que conceder una reparación por los daños personales y económicos, pero también podemos ganar mucho como colectivo si a partir de este caso contra Ecuador se gana en el derecho político de la participación. Si nosotros como comunidad no participamos activamente y salimos a decir qué es lo que necesitamos y qué exigimos y no hay un costo político de afectar nuestros derechos,
Entonces va a seguir habiendo casos de estos y hasta más apremiantes y hasta más graves, porque aquí estamos hablando de un Luis Eduardo que bueno, que no vamos a acabar nunca de lamentar esto que vivió, pero en México se internan niñas, se internan niños sin control judicial. Esto es una posibilidad. Podríamos estar hablando de niños en estos espacios. Tuvimos en la Redesfera un programa, un webinar sobre desmedicalización de la infancia, porque también tú enfrentar lo que es la evolución de niño a adulto, esto que llamamos crecimiento, sobremedicado, es un riesgo en sí mismo, es algo que tienen que reparar, es algo que tú como niño no consentiste. Entonces, hoy estamos hablando ya de una situación que tiene muchas aristas en las que, insisto, vaya que se tiene que reparar y va a ser caro, o sea, como broma va a ser pesada, pero todavía estamos hablando que si no hay participación política, van a seguir creciendo los casos, aunque se hable de desmanicomialización, aunque se hable de servicios en la comunidad, porque siempre va a haber allí personas vulnerables. Y en este caso a mí lo que sí me atraviesa es el tema de los niños, de las niñas, de las niñas, porque además también estamos pretendiendo que estamos hablando de personas estrictamente cis o heterosexuales, pero también las infancias trans son patologizadas, medicalizadas y forzadas a muchas formas de transformar sus conductas y sus vivencias, y esto no es más que 20,000 maneras de patologizar. Entonces, cierro con esto. Sí, la familia tiene que ser reparada, los aspectos administrativos tienen que resolverse, tiene que haber una consecuencia para la persona individual que participó en esta tragedia, pero tiene que pensarse a futuro, tiene que pensarse hoy en las infancias ecuatorianas que pueden estar en estos riesgos. O sea, hay que pensar en la infancia y que la infancia también, desde la convención de la que estamos hablando, que es la de discapacidad, conforme a este instrumento, los niños y las niñas también tienen derecho a participar. Entonces, cualquier protocolo, cualquier mecanismo que se haga que involucre finalmente afectaciones a los menores, también allí los niños y las niñas tienen que derecho a participar. Es una manera de pasar del derecho a la salud y todo lo que se complica a hablar de un derecho político. Y desde ese derecho político es como podemos planear el futuro. Es lo que yo quisiera, cerrar con esto. Muchísimas gracias, Olivia. Muchísimas gracias, Efraín. Somos realmente muy agradecidos por su tiempo. Cecilia, veo que Olivia todavía se encuentra aquí. Es muy grato y no tengo palabras para agradecerles ese encuentro que es tan emotivo para mí y tan importante para la vida y el futuro de las personas de nuestros países, ¿no? Y yo termino totalmente de acuerdo con tus palabras, Olivia, y nosotros estamos aquí. He visto que la Redesfera Latinoamericana de la Diversidad Psicosocial, no había dicho el nombre completo para que la gente busque en internet, estuvo de aniversario esa semana también, ¿no? Y nosotros también, justamente hoy, hacemos aniversario. Cumplimos en el Foro por la Defensa de la Salud Mental. Entonces, es una feliz coincidencia, a pesar de tantas tragedias, seguimos de pie y seguimos en la lucha y seguiremos juntos y juntas todos y todas, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a los que nos acompañan a través de Facebook y esperamos, un dato, Olivia generosamente nos ofreció de compartir un libro fantástico, ¿ok? Que vamos a poner en la página del Foro de Defensa por la Salud Mental. Entonces, los que están viendo, ya les voy a decir, para decir perfectamente el nombre del libro, Por el Derecho a la Locura. Es el libro justamente donde está el ensayo de Olivia, que es fantástico, y hay muchos otros trabajos que les invito a que lean. ¿Ya? Una buena noche a todos. Puedo mencionar que es de Claro. La editorial de este libro corresponde no a la Redesfera, aunque son varios autores de la Redesfera. Este gran trabajo editorial es mérito de Juan Carlos Sea y también de Rodrigo Fredes del Centro de Estudios Locos, y va a tener una próxima, un nuevo número en este mes de diciembre. Y además de todo lo que ya dije, perdón, voy a agregar esto,
una de las cuestiones que creo que hay que transformar en Ecuador y en nuestras sociedades es considerar que sí, los saberes médicos son muy importantes, garantizan en muchos aspectos el derecho a la salud. Bien mencionaba Lilia que ella también asiste a consultas médicas. Sí, hay un componente allí de saberes médicos. Lo que hace este texto que va a poner Viviana a su disposición es reconocernos como comunidad también generadora de conocimiento, y eso también es un paso más en la emancipación de esta verticalidad y de estas, pues de esta necesidad de evaluar el cuerdismo interiorizado que tienen todos. Y si me permites también aquí, justo porque hoy es el día de que se conmemora la lucha por los derechos humanos, agradecer a FENE, todo el equipo, a Mario Melo, porque la comunidad loca también está en deuda con su trabajo de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Con eso les damos las buenas noches a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias también a ustedes, buenas noches. Gracias por todo.